quiero que te imagines toda nuestra historia, todo lo que se ha logrado hasta ahora. Quiero que imagines nuestras ciudades, nuestras iglesias, nuestros monumentos a nuestros héroes e ídolos, nuestro conocimiento. Quiero que pienses en cada cosa que el ser humano tiene desarrollado como concepto. Y ahora, imagina que el ser humano desapareció. Quiero que en tu cabeza hayan pasado miles de años. Imagina cómo el polvo va cubriendo todo lo que nosotros considerábamos nuestra historia, dejando solo una huella difusa y apenas un rastro ininteligible de nuestra identidad como humanidad. Quizás para que en algún futuro alguien o algo lo descubriese. ¿Qué podrían interpretar otros seres sobre nuestra historia si solo tienen restos antiguos y casi destruidos de nuestras ciudades? ¿Qué podrían dirimir si solo tienen símbolos y pocos datos sobre nuestro conocimiento y nuestra existencia? ¿Qué podrían deducir de nuestra cultura como humanidad y nuestro progreso como especie? Como verás, el tema de las civilizaciones antiguas ha interesado a propios y extraños, pues son muestras de una era que fácilmente podría ser de otro mundo. Solo basta ver diversos documentales que abarcan estos temas con, por ejemplo, las culturas aztecas. Y nosotros, como bolivianos, deberíamos estar orgullosos con nuestro propio ejemplo de reinos olvidados. Ya hemos abarcado el tema de Tiahuanaco en su debido momento, pero dejé bastantes cosas que decir de ese tema, y creo que hoy es el momento de hablar a profundidad de los misterios, las curiosidades y la extraña conexión que tienen estas ruinas con el lago Titicaca. Tiahuanaco siempre ha sido el foco central en cuanto a culturas enigmáticas refiere. No por nada, las investigaciones sobre las ruinas siguen vigentes hoy en día, pues la cultura, para empezar, fue una de las potencias locales de ese entonces. No lo hicieron por armas o poderío militar. La civilización logró expandirse a través del comercio, ocupando gran territorio del altiplano. A medida que su influencia crecía, se fundaban pueblos bajo el mandato de la ciudad madre, y estos ayudaban a su economía. Quizás lo que más sobresalió del imperio fue su prestigio religioso. Todas las ruinas parecen resaltar este aspecto principalmente, pues gran parte de su arte y sus estructuras reflejaban su devoción a Viracocha, dios que según sus creencias emergió del lago Titicaca. Tanto sus ritos como sus comportamientos sociales estaban basados en sus ceremonias y su fe. Lo que más nos podría decir de las épocas pasadas son estas ruinas, comenzando por el templo de Kala Sasaya. Algo que no mencioné fue que estas estructuras están posicionadas de forma simétrica con los solsticios y los equinoccios. El palacio central tiene muros amplios de arenisca al este, oeste y norte, que parecen indicar que el sitio era un atrio ceremonial. El muro del norte tiene un orificio que parece tener la configuración a escala de un aparato auditivo humano, que amplifica bastante bien el sonido de sitios alejados. Nuevamente, ¿cómo una civilización preincaica tenía tales conocimientos para realizar tal trabajo? Al este de Kala Sasaya se encuentra el templete semisubterráneo, el cual tiene un diseño bastante interesante. El templete posee 175 rostros de piedra caliza incrustados en las paredes. Lo curioso de estos rostros es que varios de ellos poseen rasgos que no parecen propios de la región andina. Muchos de los investigadores reconocen rostros pertenecientes a razas que están, literal, al otro lado del planeta, pero hay otras que ni siquiera parecen humanas. Alrededor de estos hallazgos se han hecho un montón de teorías. Una de ellas, por ejemplo, nos dice que quizás Tiahuanaco fue el centro del mundo,
y que todos los grandes imperios a lo largo del mundo llegaron a conocer este reino. De hecho, se dice que los nazis estaban interesados en estas ruinas. Quizás esto suene a una teoría alocada y rebuscada, pero hay noticias que indican que esto sí pudo ser factible. Hay noticieros que dicen que durante el apogeo de Hitler se formó un grupo llamado Ahnen-Eva, que traducido del alemán sería la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana. Un grupo que en resumen buscaba civilizaciones antiguas mágicas. Tenían teorías bastante extrañas sobre la creación del hombre y también el origen de la raza aria, que ellos directamente asociaron con dioses y aliens. Y bueno, luego de escuchar de un lugar tan raro como Tiahuanaco, hicieron planes para venir e investigar. Aparentemente, el líder del grupo creía que las ruinas pudieron haber sido de origen atlante o incluso nórdico. Se planeó una expedición y todo, pero no se logró concretar. Sin embargo, sí hay una conexión entre los nazis y Tiahuanaco que resultó ser real. Hans Ether fue un fotógrafo alemán que se vio envuelto en bastantes trabajos fílmicos que sirvieron para la propaganda nazi. Fue atrapado por los aliados y expulsado de su país, así que luego de unos viajes se asentó en Bolivia. Resulta que 60 años después de esta historia, su nieto, Tobias Wagner-Berger, confesó que tenía en su poder 22 piezas arqueológicas pertenecientes a Tiahuanaco. Lo curioso es que no se sabe cómo Hans obtuvo estas piezas. Se sabe que en su tiempo en Bolivia se dedicó a ser explorador, documentalista y granjero. Wagner-Berger nos dice que encontró las piezas por casualidad en su depósito y que tiene la intención de devolverlas. En lo personal, busqué información actual sobre el paradero de las piezas, pero no encontré más de lo que acabas de escuchar. La mejor descripción que le podría dar a Tiahuanaco es la misma que se le dio a este sitio. Pumapunku o la Puerta del Puma es lo que se conoce como el sitio de los bloques imposibles, principalmente porque no hay mucha explicación racional respecto a su creación. Son estructuras que desafían la lógica y la arquitectura conocida por el hombre. Bloques que superan las 100 toneladas de peso, con una monstruosa precisión en el tallado de algunas, perfecto equilibrio que no parece ser factible para la época en la que se supone que fueron hechos, datando del 900 a.C. Se sabe que para la época el traslado y el tallado de las piezas eran prácticamente imposibles, pero este sitio está hecho principalmente por bloques sólidos. Debieron tener que trasladar los bloques intactos de andesita, arenisca roja y piedra volcánica, y luego, en el lugar, recién tallarlos y darles formas para el complejo. Mira por ejemplo esta estructura. Son bloques de andesita enormes. Créeme, miden más de lo que parecen. El misterio real es, ¿cómo se hicieron? Repito, para la época solo se conocían algunos instrumentos de tallado, la mayoría de piedra, y estos jamás entregarían tanta precisión en los cortes. Se cree que para algunos agujeros debieron utilizar alguna herramienta similar al taladro, y para la precisión de las esquinas se debía utilizar por lo menos tecnología láser. Algunos expertos en los materiales trataron de replicar los cortes realizados en la andesita, con láser y con diamante, y ambos cortes eran imperfectos. Uno dejaba detalles y el otro marcas circulares. La teoría sobre estos bloques H se cree que eran parte de las bisagras de una puerta que debía ensamblarse como si fueran legos. También se cree que pudieron ser hechas para ser el soporte de alguna otra cosa. Otros bloques encontrados tienen una descripción similar, siendo bloques que pesan toneladas y parecen ser parte de algo todavía más grande. Incluso, con la teoría de los bloques H, se ha dicho que los demás son partes para ensamblar monumentos o herramientas más complejas. Créeme,
el lugar tiene todavía más cosas de las que se podría hablar. No por nada, a Tiahuanaco se le ha acusado de ser construida no por una civilización antigua, sino por extraterrestres. Quizás esto sea demasiada fantasía. Las teorías más lógicas son que quizá el sitio de Pumapunku fue construido por otra civilización avanzada que, luego de terminarla, simplemente abandonó el lugar. Cada cosa que te he contado ha tratado de resolver algunos enigmas, pero nos dejan todavía más preguntas. El por qué o para qué fueron creadas algunas estructuras, cuáles pudieron ser sus propósitos, de dónde sacaban la tecnología y las ideas para realizar tantas hazañas artísticas. Y créeme que la cosa se pone todavía más confusa. El lago Titicaca en sí no es cualquier lago. Estamos hablando del lago navegable que se encuentra a más altura del mundo y también el lago de agua dulce más grande de Sudamérica. Y como todo lugar misterioso, se han tejido leyendas alrededor de su historia, siendo la más importante la leyenda que habla de su origen. Se dice que antes de que el lago existiese, una población vivía en el valle, felices, sin peligros ni necesidades, pues eran cuidados por los Apus, los dioses de las montañas, los cuales solo pidieron una cosa: que ningún humano podía subir a las montañas, pues ahí se encontraba el fuego sagrado. No obstante, el diablo, celoso de tanta felicidad, animó a los pobladores a subir a las montañas, ocasionando la ira de los Apus, quienes mandaron a los Cowards, una especie de pumas que masacraron toda la villa, dejando únicamente a una pareja. Se dice que después de la matanza, Inti, quien tenía especial predilección por esta villa, lloró amargamente por 40 días. Se dice que de sus propias lágrimas se formaron las aguas del lago. Cuando amaneció, aquellos pumas se habían convertido en piedra. Se cree que de esta leyenda se nombró al lago, implicando que Titicaca vendría de dos vocablos, siendo puma y piedra respectivamente, cosa que también estaría relacionada con la forma del lago, que visto desde el cielo parece un puma. En base a esta leyenda, se dijo que en el fondo del lago Titicaca se ocultaba una villa, una ciudad sumergida que oculta tesoros y otras reliquias dignas de una época pasada. Por bastante tiempo, este dicho quedó solo en eso, una leyenda, hasta que exploradores y arqueólogos extranjeros encontraron restos de una civilización sumergida, tal como nos dijo la leyenda. A 30 metros de profundidad yacen las bases de lo que parece un templo pre-incaico enorme, terrazas que probablemente fueron para cultivos y varios muros de 800 metros de largo. ¿Te suenan familiares? Son estructuras muy similares a las vistas en Tiahuanaco. También se hallaron restos de ídolos de oro, varias vasijas y efigies de piedra y más de 24 estructuras diferentes. Incluso senderos que se relacionaban con otros templos que se encuentran en la superficie. Todos estos descubrimientos asombraron a la comunidad de arqueólogos, los cuales empezaron teorías, agregando que quizás las aguas eran menos profundas en algún otro periodo, y quizás lo que encontraron eran los restos de una civilización que le tenía culto a las aguas del lago. No por nada el lago Titicaca se lo considera el lago sagrado. Sin embargo, el misterio más grande yace en estas ruinas. Ubicadas en la Isla del Sol, se las conoce como la Chincana, una suerte de laberinto de pasadizos que bordean el cerro. Tienen varios pasillos y túneles que llevan a patios interiores. Hay varias historias relacionadas con este lugar, y hay una en particular que es referente cuando se habla de este tema. Antonio Portugal Albizurri fue un arqueólogo que mostró verdadero interés en la Chincana, así que realizó una pequeña expedición al lago Titicaca acompañado de un amigo, donde conocieron a un lugareño llamado Andrés, quien se ofreció a guiarlos. Juntos llegaron a una entrada, la cual se encontraba sellada,
Luego de lograr abrirla parcialmente, ambos arqueólogos notaron de inmediato un olor nauseabundo que los hizo retroceder un momento. Aún alumbrando con linternas, no se podía ver nada. El olor ya los obligaba a taparse la boca. Los exploradores sabían que no iban a ver nada si no entraban. Luego de un tiempo en silencio, su amigo se animó y, cubriéndose la boca con varios trapos húmedos y amarrándose una soga para alertar si hay problemas, se adentró lentamente en el túnel, solo para salir tiempo después diciendo que no piensa seguir si no está mejor equipado. Antonio dudaba si dejar el asunto del túnel ahí. Le preguntó al lugareño si se animaría a entrar con él, pero este se burló diciendo que no. Al final se armó de valor y decidió entrar. Él nos cuenta que mientras más bajaba en el túnel, más sentía que el miedo estrujaba su corazón, el cual estaba al límite por la adrenalina. Escalón tras escalón, iluminaba las paredes viendo jeroglíficos, figuras talladas en la piedra apenas distinguibles por la suciedad. El ambiente era bastante tenso. Antonio dudaba si seguir adelante. Con mucha fuerza de voluntad llegó al fondo de las escaleras, a lo que parecía una plataforma horizontal. Al ver que el pasillo continuaba por una bajada bastante pronunciada, Antonio dice que decidió volver por temor a tentar su suerte y quedar atrapado. Una vez fuera del túnel, ambos exploradores decidieron volver mejor equipados para la exploración, pero no querían que alguien más se les adelantase en su investigación, así que sellaron el túnel y colocaron todo tal cual lo habían encontrado. Antonio trató de pedirle su dirección a Andrés para que los ayudase cuando volvieran, pero él dijo que no era necesario, que él los ayudaría cuando sea el momento. Tampoco quería dinero. Lo único que él pidió fue que a la siguiente trajesen alcohol y coca para ofrendarla a la Pachamama, porque si no, el túnel los tragaría. Tiempo después, Antonio había hablado con un amigo respecto a este lugar y su experiencia. Hicieron planes de volver y filmar un documental del lugar. Sin embargo, una de esas noches de insomnio se le presentaron unas figuras humanoides que él calificó como seres de luz, que se comunicaban a través de la mente. En resumen, estos seres le advirtieron que no podía revelar nada de lo que había descubierto, que la humanidad no estaba lista. Revelaron también que esos pasadizos que él recorrió llevaban a varios templos y ciudades. Esto es interesante porque muchas de las páginas que hablan sobre este tema no mencionan esto que te voy a contar. Antonio nos cuenta que los seres lo tranquilizaron diciendo que lo habían elegido por su genuino deseo de conocimiento, no como sus compañeros que solo buscaban tesoros y poder. Ellos dijeron también que esas ciudades subterráneas debían enseñarse en el momento correcto, que significarían grandes cambios sociales y culturales para el pueblo indígena que eran descendientes directos del Tiahuanaco. Al final, los espíritus se despidieron advirtiendo que no podrían entrar a la chincana ni tampoco podrían revelar su existencia. El arqueólogo nos cuenta que una vez que abandonaron la habitación, se dio cuenta de que su cuerpo estaba adormecido, sudado y tieso, como si hubiera estado en shock por horas. Todo esto que te acabo de contar lo extraje de un libro corto que el arqueólogo escribió a modo de anécdota. Resumí bastante la historia, así que si quieres leerla completa, busca el link en la descripción. Quizás uno podría pensar que se trata de una simple historia. Sin embargo, muchos de los descubrimientos parecen tener sentido con el relato de este hombre, pues poco o nada se saben de las ruinas descubiertas en el Titicaca. Arqueólogos han especulado que los pasadizos subterráneos en el lago parecen infinitos y pueden abarcar kilómetros alrededor del lugar. Pero eso no es lo más impresionante que se ha descubierto. Con todo lo que te he contado, muchas han sido las teorías que han rondado alrededor de estas ruinas.
algunas bastante absurdas, pero tampoco es como si hubiesen mejores explicaciones. ¿Cuál fue el significado de los rostros vistos en el templete? ¿Qué tan grande en realidad son las ruinas? Y más importante aún, ¿cuál fue el objetivo de su construcción y quiénes la construyeron? ¿Cómo siquiera es posible la edificación de esas estructuras en una época tan antigua? Las teorías más aceptadas nos dicen que las ruinas pudieron ser construidas por una cultura externa que pudo estar más avanzada. También suena extraño, pero de esto hay algunos puntos que lo refuerzan. Estás viendo en pantalla la Fuente Magna, un recipiente de piedra descubierto a orillas del lago Titicaca. Lo más interesante de esta vasija es que tiene una escritura cuneiforme, es decir, escritura sumeria. Sumeria es la civilización más antigua que el ser humano conoce, y esta se ubicaba en Medio Oriente, es decir, literalmente el otro lado del planeta. Si todo esto realmente es cierto, ¿cómo es que llegó a Bolivia? Desde el momento de su hallazgo, muchos han sido los intentos para descifrar su significado, pero no fue hasta el siglo XX que Bernardo Viados y Freddy Arce, con la ayuda del experto en lenguas Clyde Winters, descifraron los escritos. En la parte inferior se cree que los relieves evocan la forma de una rana, que muchos asociaron con el símbolo de la fertilidad, pero viendo el contexto del hallazgo, se dice que en realidad es una representación de Nia, diosa de los sumerios. La escritura en la Fuente Magna nos dice: acérquense en el futuro a una persona dotada de gran protección en el nombre de la gran Nia. Este oráculo sirve a las personas que quieren alcanzar la pureza y reforzar su carácter. La divina Nia difundirá pureza, serenidad y carácter. Usa este talismán para germinar en ti sabiduría y serenidad. Utilizando el santuario adecuado, el santo ungüento, el sabio jura emprender el justo camino para alcanzar la pureza y el carácter. Oh sacerdote, encuentra la luz única para todos los que desean una vida noble. Dejo a tu interpretación qué podría significar ese enunciado. Por el mismo año, también se halló el famoso monolito de Pocotia, encontrado cerca de Tiahuanaco. Este se diferenciaba bastante de los monolitos que se conocen, pues posee escritos sumerios en diferentes partes. Igual, por el 2002, Viados, Arce y Winters, junto con varios otros arqueólogos, trabajaron en la traducción de los escritos, revelando que estos eran proto-sumerios, es decir, más antiguos que la escritura cuneiforme de la Fuente Magna. En las inscripciones frontales podemos apreciar el siguiente enunciado: divulguen a toda la humanidad la apertura del oráculo de Putaki. Se proclama que la estirpe de Putaki será estimada en el tiempo. Actúa justamente, de modo que el oráculo pueda divulgar la sabiduría. Aprecia el culto. Todos deben dar testimonio de la voluntad divina. El adivino interpretará la guía del oráculo con el fin de anunciar las reglas que regirán a la humanidad. Los ciudadanos darán testimonio a favor del ser humano, que difundirá sabiduría y será ejemplo de carácter fuerte. El chamán proclama la inmensa importancia de este lugar, el poder de la divinidad con el fin de entregar la sabiduría al hombre. Oh gran Putaki, hombre sabio y progenitor de muchas gentes, jura dar testimonio de carácter y sabiduría. Da testimonio de poder de la divinidad con el fin de reforzar tu carácter. En las inscripciones de la mano nos dice: el oráculo de Putaki conduce al hombre a la verdad. Este oráculo precioso hará germinar la estima, ahora testimonia su fuga. Y en las inscripciones en el dorso del monolito vemos el siguiente texto: la norma ideal es el oráculo. Este oráculo lleva al conocimiento de la voluntad divina.
Distribuye a toda la humanidad la voluntad divina. Entiende el sentido de la voz perfecta. El oráculo esparcirá serenidad. Escuchen el oráculo, llamen al adivino. El adivino habla sabiamente. La voluntad divina será visible y destellante, saliendo de la boca del oráculo. Escuchen al adivino, escuchen el oráculo para poder adquirir sabiduría y carácter. Escuchen el oráculo para difundir la voluntad divina, siguiendo el bien legítimo y justo. Invoca el alimento puro para el oráculo. Oh oráculo, eres testimonio de la pureza. Difundirás serenidad y sabiduría. El oráculo de Putaki es el padre de la sabiduría y beneficio para todos. Se volverá un testimonio visible de la sabiduría y de la voluntad divina. Difundirás la voluntad divina y serás testimonio de su poder. Esto ha hecho teorizar a varios. Winters cree que el monolito de Pocotia era el oráculo llamado Putaki. Pese a que ambas inscripciones del monolito y de la fuente son diferentes, se cree que fueron hechas por un mismo autor. El monolito de hecho tiene otra traducción kelka, que lo relaciona con el origen de Manco Cápac y Mama Ocllo, relacionándose principalmente con la leyenda de estos. Pero la teoría principal es que los sumerios navegaron a África por los 3000 a.C., pero al momento de llegar a Cabo Verde, los vientos contrarios los desviaron de su ruta, llegando al Brasil y encaminándose al centro de Sudamérica en búsqueda de minerales, llegando así al antiplano y encontrando el lugar. Como verás, hay mucha tela que cortar detrás de este desconocido lugar. Lejos de todo lo superficial que se conoce y las miles de teorías que abundan en internet, se puede decir que Tiahuanacu y la ciudad sumergida en el lago Titicaca son vestigios leves de lo que parece una historia mucho más larga e importante de lo que algunos ven a simple vista. Parece de hecho que solo estamos tocando la punta del iceberg de un gran misterio que sigue en progreso hasta ahora. Se siente como si estuviéramos al inicio de una gran revelación que quizás sepamos en los próximos años. Concluye el video de la misma forma que concluí el anterior, dejando cosas de lado debido a que me es imposible hablar de todos los temas sin abarcar tanto tiempo. De todas formas, toda la información recopilada para este video la podrás encontrar en la descripción, junto con otros links y videos que profundizan más en este maravilloso sitio y sus desconocidos orígenes. Si encuentro algo todavía más interesante que mencionar respecto a este tema, lo verás en una tercera entrega. Espero que te haya gustado el video. Si es así, déjame tu like y compártelo con tus amigos. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, pues subiré más videos como este hablando de otros sitios mágicos. También te invito a mi página de Facebook, donde podrás comunicarte conmigo. Y sin más que decir, nos vemos en las próximas entregas. Hasta pronto.